Cuando lo único que une a dos desconocidos es la necesidad, ¿es posible encontrar el amor verdadero? Una abogada honesta, una familia llena de secretos y un pacto inesperado cambiarán sus vidas para siempre. Descubre cómo la verdad, el coraje y la justicia pueden transformar un matrimonio de conveniencia en la historia más inspiradora que Altavilla haya visto. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo. Para aparecer en el próximo video. La tarde caía con una luz dorada sobre la plaza del Encinar, un espacio compartido por transeúntes distraídos y familias que paseaban en silencio. En ese ambiente apacible, una escena rompió la tranquilidad. Voces ásperas y una figura frágil acorralada entre gestos hostiles. De entre la multitud emergió Clara, abogada reconocida por su carácter incorruptible y su pasión por la justicia. Al escuchar el tumulto, sintió el latido intenso de su corazón, signo de que no podía mirar hacia otro lado. Caminó con decisión hacia el epicentro del conflicto, dispuesta a intervenir, aunque conocía los riesgos personales y profesionales de hacerlo. Allí, una anciana de ojos cansados y manos temblorosas sufría la intimidación de dos desconocidos. Clara interrumpió la discusión con una voz firme, advirtiendo a los acosadores que su actitud era inaceptable y que debían marcharse de inmediato. El grupo, sorprendido por la seguridad de la joven, reculó tras dejar caer murmullos amenazantes. Por unos instantes, el silencio se apoderó de la plaza. Los presentes observaron con respeto el gesto de valentía, conscientes de que no cualquiera se habría involucrado. Clara, pese a la tensión, mantuvo la compostura, fiel a sus principios y a la certeza de que toda injusticia merecía ser enfrentada. La señora llamada Aurora, todavía conmovida, agradeció a Clara con una sonrisa y un suspiro de alivio profundo. Sentadas en un banco, compartieron palabras amables y confidencias inesperadas. Aurora, de voz ronca y pausada, relató a Clara el peso de la soledad y algunos recuerdos que le marcaban el carácter. Clara, por educación y empatía, compartió que ser abogada conllevaba una carga de incomprensión, soledad y a veces de sacrificios invisibles. Aurora, intrigada y admirada por la defensa valiente, pensó en voz alta que personas tan nobles merecían afectos suaves en casa. Surgió así, casi en broma, la sugerencia de presentar a Clara a su hijo, un hombre, a su juicio íntegro y necesitado de una relación sincera. La sugerencia sorprendió a Clara. No era habitual aquel tipo de propuestas, y menos cuando surgían tras un episodio tan tenso. Aurora insistió con discreción, asegurando que su hijo Samuel era de buen carácter, discreto y trabajador, y que encontraría en Clara a alguien afín. Clara dudó. Jamás imaginó que su defensa sería premiada con una proposición de matrimonio tan inusual. Pese a la reticencia, la imagen de Aurora se le fue haciendo entrañable, y las dificultades personales de Clara, en ese momento, agitaron la balanza de su decisión interior. La realidad de Clara era compleja. Necesitaba acreditar residencia en la ciudad de Altavilla para conservar su plaza en el famoso despacho legal de la zona, pero ese requisito dependía de lazos familiares locales. Su carrera, construida a base de ética y esfuerzo, corría el riesgo de ser destruida por un obstáculo burocrático. La oportunidad planteada por Aurora empezó a parecer menos descabellada y más como una tabla de salvación. Clara, desde el silencio de su apartamento esa noche, reflexionó sobre la extraña encrucijada. Debía sacrificar parte de su libertad para no perderlo todo. El dilema se desdoblaba en emociones encontradas. Clara sabía que aceptar un matrimonio de conveniencia podía resultar emocionalmente arriesgado, pero la gratitud generada por Aurora, mezclada con la urgencia por asegurar su empleo, inclinó la balanza.
decidió dar el paso no por amor, sino por necesidad y sobrevivencia. La determinación se mezcló con vértigo. Fuera cual fuera el resultado, enfrentaría las consecuencias con la entereza que siempre la distinguió. La boda fue organizada en cuestión de días, sin lugar para romanticismos o esperas. Sin apenas conocer a Samuel, Clara acudió al ayuntamiento de Altavilla con una mezcla de ansiedad y resignación. Las miradas curiosas de los empleados municipales, sumadas a la frialdad del protocolo legal, subrayaron la naturaleza práctica del enlace. Aurora, presente entre los testigos, esbozaba una expresión de esperanza, convencida de que aquella unión podría sanar heridas antiguas presentes en su familia. Durante la ceremonia austera, Clara experimentó una extraña sensación de vacío. Observaba a Samuel, que mantenía la cabeza baja y el gesto serio, y se preguntaba cómo sería compartir una vida con alguien casi desconocido. En su mente recitaba el propósito original de todo aquello, una solución pragmática para un contexto adverso. Pero, aún así, no podía evitar que pensamientos de soledad e incertidumbre se colaran en su interior. Samuel, por su parte, mostraba educación y respeto, pero guardaba un aire reservado e indescifrable. Para él, aquel matrimonio acordado significaba un compromiso más con Aurora que con Clara. Sentía el peso de expectativas familiares y el temor a repetir errores pasados de los que tanto se resguardaba. Mientras firmaba los documentos, luchaba entre el alivio de apoyar a su madre y el desconcierto de afrontar una vida junto a una extraña con la que apenas había cruzado palabras sinceras. Tan pronto terminó la formalidad, Clara y Samuel cruzaron una breve mirada de reconocimiento mutuo ante la paradoja de su situación. No eran enemigos ni pareja, apenas aliados en una contingencia vital. El trayecto de regreso, silencioso, estuvo cargado de pensamientos no expresados y de dudas sobre la convivencia futura. Ambos intuían, con cierta resignación, que la historia que ahora iniciaban juntos estaría marcada por desafíos no menos profundos que los habían llevado a tomar tan drástica decisión. Al día siguiente del enlace, Clara despertó en la nueva casa de los Parra, ubicada en uno de los barrios tradicionales de Altavilla. El ambiente le resultaba extraño, impregnado de costumbres y rituales ajenos. Sentía las miradas analíticas de los miembros de la familia, especialmente de Marta, la hermana mayor de Samuel, quien dejaba entrever su desconfianza hacia quienes venían de fuera. Clara se preguntaba si alguna vez sería aceptada o si cargaría eternamente con el estigma de ser forastera. Reconocía que compartir un mismo techo no era lo mismo que pertenecer, pero se obligó a dar lo mejor de sí para abrirse paso. Aurora, la matriarca, tenía ideas muy definidas sobre las finanzas del hogar. Insistió en que Clara debía encargarse de la administración familiar, argumentando que esa era la tradición de las mujeres en los Parra. Para Clara, la propuesta era desconcertante. Por un lado, implicaba un reconocimiento, pero por otro sentía el peso de una responsabilidad riesgosa en medio de un clima tan ambiguo. Dudaba entre aceptar el reto para integrarse o rechazarlo, temiendo exponerse aún más al juicio de la familia y ser vista como la causante de cualquier desacuerdo. Por su parte, Samuel mantenía una distancia prudente y una actitud casi hermética. Se presentaba ante la familia como un vigilante de almacén sencillo, sin más aspiraciones que cumplir con los turnos y volver a casa. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se ocultaba una realidad mucho más compleja. Samuel observaba cada reacción de Clara, evaluando en silencio su temple y su manera de afrontar la hostilidad. Admiraba su fortaleza, pero no mostraba abiertamente ningún indicio de sus verdaderos sentimientos ni de sus secretos. Las diferencias en la convivencia surgieron rápidamente,
primero en asuntos simples como la organización de la casa y luego en cuestiones más profundas. Clara encontraba extrañas algunas costumbres, mientras Samuel prefería el silencio a cualquier enfrentamiento. Pensamientos de duda recorrían la mente de Clara, preguntándose si había alguna razón oculta en el comportamiento retraído de su esposo. Dudaba de su historia laboral y de la aparente falta de ambición, lo que la llevaba a considerar su propio criterio a la hora de haber aceptado el matrimonio. El clima en el nuevo trabajo tampoco ayudaba. Los compañeros de Clara, muchos, nacidos y criados en Altavilla, la miraban con suspicacia. Se rumoraba que solo había contraído matrimonio para obtener ventajas laborales. A espaldas de Clara se tejían comentarios maliciosos sujetos a prejuicios viejos y miedos laborales. Pocas personas le ofrecieron una oportunidad auténtica para demostrar su valor, lo cual hizo aún más pesada su carga diaria. Clara, entrenada en la resiliencia, se impulsaba a seguir adelante, convencida de que su ética profesional debía estar por encima de cualquier juicio externo. Una noche, exhausta por la presión y la incertidumbre, Clara decidió ser honesta con Samuel. Le explicó que su unión carecía de amor, que ambos habían suscrito el acuerdo en busca de soluciones a sus urgencias personales. Sugirió que lo mejor sería ahorrar lo suficiente y, en cuanto ambos tuvieran estabilidad, optar por el divorcio de manera civilizada, sin dramas ni reproches. Sentía que la honestidad aliviaría las tensiones y evitaría desencantos futuros. En su interior, eso la liberaba de la insoportable carga de fingimiento. Samuel escuchó sin interrumpir. Más allá de cualquier apariencia, valoró la franqueza de Clara, y aunque sintió un leve pinchazo de decepción, aceptó los términos del pacto. No discutió la propuesta. Tenía claro que ambos estaban en una encrucijada de la que solo la sinceridad podía salvarles. Sin embargo, en su fuero interno, anhelaba que las circunstancias cambiaran y que el tiempo diera lugar a algo más genuino que un simple acuerdo de conveniencia. La noticia del arreglo entre Clara y Samuel recorrió la casa de los Parra como un rayo. Aurora se escandalizó al escuchar que su nuera no creía en el matrimonio para siempre. Defendió acaloradamente el concepto de unión eterna basado en la confianza. Las tensiones familiares se agudizaron, y Clara sentía como nunca el peso de ser una extraña. Por las noches, en la soledad de su habitación, su mente era campo de dudas. ¿Resistiría hasta lograr sus objetivos? ¿Merecía la pena seguir en un ambiente donde cada gesto era juzgado implacablemente? Samuel, dividido entre el deber hacia su madre y la promesa hecha a Clara, se debatía internamente. Episodios dolorosos del pasado familiar influían en su reticencia a entregarse emocionalmente, pero cada día encontraba en los gestos pequeños de Clara, su lucha por adaptarse, su ayuda silenciosa a Aurora y su integridad ante las dificultades, indicios de una admiración inédita. Evitaba reconocerlo, pero empezaba a valorar la presencia firme de su esposa, aunque el acuerdo jurado los mantuviera distantes. Con el correr de los días, la convivencia pactada dio paso a una complicidad silenciosa. Sin buscarlo, Clara y Samuel aprendieron a intuir el estado de ánimo del otro y a respetar los espacios personales. Clara valoraba los silencios de Samuel y empezaba a entender sus rutinas. Él, por su parte, cuidaba pequeños detalles del hogar, suavizando la rutina diaria. Pese al pacto y los prejuicios familiares, una semilla de entendimiento comenzaba a germinar en ese clima de incertidumbre, abriendo una tenue esperanza a lo inesperado. En el despacho jurídico donde Clara trabajaba, el ambiente era tenso y competitivo. Su supervisora directa, Enar Rivas, le recordaba repetidamente que no era originaria de Altavilla y que por eso mismo debía demostrar el doble de capacidad que los demás. Clara sentía que cada día la examinaban por su procedencia
más que por su esfuerzo y profesionalidad. Aunque mantenía la calma, exterior por dentro hervía de indignación, convencida de que su talento era suficiente para defender su puesto y su dignidad ante cualquier injusticia. La discriminación no venía solo de su jefa, era contagiosa entre muchos compañeros que por miedo a perder sus privilegios alimentaban rumores y teorías acerca de los motivos reales de su matrimonio con Samuel. Algunos insinuaban que solo buscaba un atajo para acceder a mejores oportunidades en Altavilla. Pocos se tomaron la molestia de conocerla a fondo. Clara, resiliente por naturaleza, volvió a decidir que no permitiría que la presión del entorno la desviara de sus principios ni de la excelencia profesional. Pronto, Enar propuso nuevas reglas que marginaban a quienes no eran oriundos de la ciudad. Solo los locales podrían encargarse de ciertos clientes y proyectos de prestigio. Clara, tras analizar estas nuevas barreras, reconoció un patrón sistemático de exclusión. Sabía que resistirse implicaba riesgos, pero también sentía una obligación ética de denunciar y resistir. Empezó a documentar cuidadosamente cada incidencia, visualizando un posible enfrentamiento legal en el futuro, si la situación derivaba en despido o injusticia mayor. El punto de quiebre llegó en una reunión cuando Enar, delante de todo el equipo, insinuó que Clara no estaba preparada para casos sensibles o que quizás prefería resultados fáciles. Clara, herida pero no vencida, optó por el silencio estratégico y redobló su esfuerzo diario. Decidió que dejaría que sus logros hablasen por ella y que sus resultados fueran el escudo ante cualquier ataque. Por dentro, planeaba cada movimiento con la misma precisión con la que preparaba sus argumentos judiciales. En casa, Clara analizaba posibilidades y límites de su paciencia, recopilaba correos, grababa audios cuando la ley lo permitía y hablaba discretamente con colegas que también se sentían perjudicados. Su mente jurídica la empujaba a estar siempre preparada para el conflicto, pero se obligaba a mantener la calma para no alimentar aún más las sospechas o los rumores que circulaban a sus espaldas. Cada noche se acostaba exhausta, convencida de que su lucha era también la de otros silenciados por el miedo al desempleo. Las provocaciones continuaban. Enar empezó a aislarla, asignándole solo los casos más difíciles y con menor visibilidad interna, casi como un castigo. Clara, lejos de venirse abajo, convirtió cada obstáculo en un nuevo aprendizaje. Cada victoria representaba mucho más que un logro profesional. Era una afirmación de su derecho a estar donde estaba. Su mente se llenaba de pensamientos de superación, alimentando una determinación férrea por resistir y ganar respeto, donde solo recibía miradas escépticas. La situación llegó al límite cuando Enar intentó forzar su renuncia. Le sugirió en privado que sería más sencillo para la firma si ella se retiraba voluntariamente, pues de lo contrario podría acabar siendo responsable de cualquier error futuro. Clara sintió la rabia subir por su pecho, pero la canalizó en una carta formal donde relataba con detalle las presiones y amenazas sufridas. Exigió, en caso de despido, la compensación económica prevista por la ley y avisó que, si era necesario, no dudaría en acudir al juzgado de lo social. La reacción en la oficina no se hizo esperar. Por primera vez, Enar mostró signos claros de nerviosismo ante la posibilidad de una denuncia y sanción por acoso laboral y discriminación. Algunos compañeros comenzaron a mirar a Clara con una mezcla de respeto genuino y renovada esperanza, como si en ella encontraran un referente secreto de resistencia. Aunque fue solo un pequeño alivio, sintió que su batalla no era en vano. La hostilidad, sin embargo, persistió. El ambiente se volvió aún más tóxico y Clara empezó a considerar si merecía la pena seguir allí
o buscar nuevos horizontes. Tomó la firme decisión de no precipitar ninguna salida hasta asegurarse de que fuera por pura conquista y no por mera huida. Su deseo era cerrar ese capítulo siendo recordada como una profesional íntegra, capaz de defender sus derechos y los de otros, aunque le costara noches de insomnio y tensión. Al final de cada jornada, Clara sentía el peso solitario del esfuerzo, consciente de que mantener la cabeza alta exigía un sacrificio emocional silencioso. No había testigos de sus desvelos ni de la angustia con que a veces dejaba el bufete. Aún así, su convicción seguía intacta. Nadie quebrantaría sus principios ni su dignidad, costara lo que costara en la lucha cotidiana por la justicia y el respeto. Mientras Clara batallaba en el despacho, Samuel observaba cuidadoso desde la distancia. Su discreción era estudiada y nunca bajaba la guardia, incluso en los gestos más sencillos dentro de la casa Parra. Nadie, ni siquiera Aurora, sospechaba que tras su imagen de vigilante modesto se escondía el verdadero presidente de la Corporación Sierra Alta, uno de los conglomerados empresariales más influyentes de la región. La decisión de mantener su identidad oculta surgió del dolor de antiguas traiciones familiares y del temor de que su propio entorno se aprovechara una vez más de su posición y fortuna. Samuel experimentaba una mezcla confusa de sentimientos al contemplar la fortaleza de Clara. Por un lado, admiraba su integridad al defenderse sin atajos. Por otro, sentía un remordimiento pesado por mantenerla al margen de su realidad. Cada noche, cuando observaba a Clara trabajar, hasta tarde o regresar a casa exhausta y dolida, se debatía entre la necesidad de protegerla y las dudas sobre si podría llegar a confiar plenamente en alguien de nuevo. En su interior, deseaba darle a Clara la oportunidad de conocer la verdad, temeroso de que la revelación lo separara aún más de lo poco que habían construido juntos. La situación alcanzó un punto crítico cuando la Corporación Sierra Alta enfrentó un grave intento de estafa interna. Movimientos sospechosos y una fuga de capital amenazaban la estabilidad y el prestigio de la empresa. Samuel, hasta ahora invisible en el día a día financiero, comprendió que no podía demorar la intervención. El consejo directivo solicitó su presencia urgente, entre rumores de conspiraciones y traiciones nunca totalmente aclaradas. Samuel sintió el vértigo de verse forzado a escoger entre la protección de su secreto y la salvación de aquello que daba sentido a su existencia. Esa noche, Samuel encontró a Clara dormida sobre una pila de expedientes. La delicadeza de la escena le recordó cómo, pese a todas las dificultades, ella jamás renunciaba a lo que consideraba justo. Se acercó en silencio, queriendo confesarle todo, pero el miedo a perderla y a decepcionarla lo detuvo. Sabía que la verdad sería un golpe inesperado para su esposa y una traición a la confianza básica que ella siempre había exigido. Entre dudas y remordimientos, Samuel salió en dirección a la sede central de Sierra Alta justo al despuntar el alba. Aparición pública de Samuel como presidente y pieza clave en la solución de la crisis desató una oleada de asombro en todos los círculos, donde él era conocido solo como un hombre común. Los empleados del conglomerado, hasta entonces ajenos a su verdadera identidad, lo vieron liderar una operación urgente y eficaz para desenmascarar a los responsables de la estafa interna. Los medios locales divulgaron la noticia bajo titulares sorprendidos y admirativos. Samuel Parra, el jefe oculto, demostraba con hechos que el temple verdadero no consiste en ostentar poder, sino en saber cuándo y cómo actuar. En Altavilla, la familia Parra asistía entre la sorpresa y el desconcierto a la revelación. Aurora, primero incrédula, sintió una oleada de orgullo, pero también una herida aguda por no haber sido parte del secreto de su propio hijo.
Marta, la hermana, oscilaba entre el reproche y la admiración, aunque ambos sentimientos la incomodaran por igual. Clara, por otro lado, se enteró de la verdad a través de la prensa. Sintió su pecho contraerse, mezclando asombro, enfado y una breve punzada de traición personal. No podía entender por qué le habían ocultado algo tan fundamental en la vida que compartían. Esa tarde, Samuel y Clara se encontraron en la terraza del piso. A pesar de la multitud de preguntas que bullían en la mente de Clara, ambos optaron primero por el silencio. Samuel no supo cómo empezar. Finalmente, con voz baja, confesó los motivos de su ocultamiento. El temor a las trampas del pasado, la protección de su madre e incluso la duda acerca de si puede confiar en nuevas relaciones. Clara sintió una amargura imprevista, pero también comprendió el dolor detrás de la desconfianza de Samuel. Pensaba en cuántas veces la verdad había sido mal usada en sus propias batallas laborales. Durante la conversación, Samuel intentó compensar su error con promesas y explicaciones, pero Clara no se dejó llevar por las palabras ni por gestos materiales. Rechazó cualquier intento de regalo costoso o trato especial. Necesitaba recuperar el sentido de honestidad y respeto mutuo que había defendido toda su vida. Por primera vez desde el matrimonio, ambos comenzaron a hablarse sin pactos ni máscaras, exponiendo miedos y deseos con una sinceridad arisca pero esencial. A pesar del dolor inicial, el desenlace de esa revelación fue menos devastador de lo esperado. Clara decidió permanecer, no por la riqueza o el nombre de Samuel, sino por la posibilidad de descubrir si todavía era posible reconstruir una relación sobre bases más sinceras y humanas. Samuel, al fin libre del peso de su secreto, aceptó las nuevas reglas de claridad y respeto, aunque con el corazón todavía a la defensiva. En ese punto, ambos intuyeron que el verdadero desafío apenas comenzaba: enfrentarse a sí mismos y al otro, ya sin mentiras de por medio. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Samuel y Clara compartieron un silencio menos denso. Por primera vez, sintieron que quizás, a pesar de en todo, un futuro mejor podría ser construido no desde la ocultación, sino desde la verdad transparente, aunque incómoda. Tras la revelación de la verdadera identidad de Samuel, el ambiente en la casa Parra cambió de forma inevitable. Aurora, aunque herida por haber sido mantenida al margen, trató de acercarse a Clara con una mezcla de curiosidad y tímido arrepentimiento. Por primera vez, la familia empezó a mirar a la joven abogada desde una perspectiva diferente, valorando su integridad y su temple por encima de prejuicios previos. Clara sentía tanto alivio como incomodidad. Si bien la tensión disminuía, el escrutinio sobre sus decisiones personales se volvía renovado y más perspicaz. Samuel, en un gesto de reconciliación, trató de enmendar sus errores con detalles y obsequios. Quiso demostrar que era capaz de ofrecerle una vida segura, sin privaciones. Sin embargo, Clara rechazó una y otra vez cualquier regalo que comprometiese su independencia. La honestidad, para ella, valía más que cualquier objeto costoso. Aclaró a Samuel que su mayor necesidad era mantener su propia voz en la relación, sentirse escuchada y respetada en cada una de sus convicciones. La renuncia a la comodidad material fue, en su caso, una afirmación de principios. La sinceridad comenzó a reemplazar la desconfianza que había marcado los primeros meses de convivencia. Samuel empezó a entender que solo desde la transparencia podían hacer algo real y profundo. Clara, por su lado, se permitió observar la vulnerabilidad de su esposo sin sacar conclusiones precipitadas. Ambos aprendieron a comunicar sus necesidades sin evasivas, reconociendo en sus diferencias una oportunidad para crecer y reinventar su vida juntos. El proceso fue lento,
a veces incómodo, pero marcó un punto de inflexión definitivo. Pese a los avances en el vínculo, la pareja tuvo que enfrentar nuevas dificultades. La notoriedad repentina de Samuel como presidente de Sierra Alta trajo consigo una atención mediática constante y la presión de un entorno empresarial competitivo. Los empleados, antes indiferentes, ahora miraban con atención cualquier movimiento de Clara. Unos la admiraban y otros envidiaban su capacidad para mantenerse a pesar de los desafíos. Ella sentía el peso de una doble expectativa, la de ser la esposa del líder y la de mantenerse firme en su identidad profesional, sin doblegarse ante el entorno. La familia Parra también rehizo sus lazos bajo nuevas reglas. Aurora, convencida de que la fortaleza de Clara había sido clave para la estabilidad del hijo, empezó a respetar sus límites y a confiar en su criterio. Marta, aunque renuente al principio, terminó por reconocer que la llegada de Clara había traído una transformación positiva en la dinámica doméstica. Incluso los vecinos, antes críticos, adoptaron una actitud de mayor aceptación, intrigados por la historia poco convencional del matrimonio y por su capacidad de superación. Clara y Samuel establecieron modos de convivencia más auténticos. Definieron espacios propios y compartidos, aprendiendo a apoyarse sin invadir la libertad del otro. Si bien seguían existiendo discusiones y desacuerdos, la diferencia esta vez radicaba en la disposición a escucharse y reparar juntos cualquier roce. Samuel empezó a confiar en Clara incluso en cuestiones empresariales, valorando su discernimiento jurídico y su ética a la hora de resolver problemas complejos en Sierra Alta, lo que fue abriendo nuevas puertas para la propia realización profesional de la abogada. La vida social de ambos se transformó radicalmente. Clara, antes invisible en reuniones y actos empresariales, se convirtió en referente de integridad y fortaleza. Samuel, más confiado, utilizó su experiencia pasada para cimentar con Clara una relación más madura, fundamentada en la confianza. Aprendieron a disfrutar de actividades sencillas y de pequeños momentos de complicidad lejos de los focos públicos, priorizando la calma y el diálogo sostenido en su vida privada. No obstante, ciertas heridas tardaron en cicatrizar del todo. Clara tuvo que afrontar sus propios temores sobre el futuro. La duda de si todo lo que construían ahora podía sobrevivir a nuevas crisis. La sospecha de que la aceptación era todavía frágil y, sobre todo, el miedo a volverse dependiente de lo que tanto había rechazado. Samuel, por su parte, aún debía cerrar capítulos internos, integrando su historia de pérdidas y traiciones para no proyectar inseguridades en la relación. El día a día los obligó a reinventarse constantemente. A veces bastaba un simple gesto de apoyo o una conversación nocturna para recordarse el motivo por el cual habían decidido continuar juntos. Ambos aprendieron que la superación personal y la conquista mutua implicaban sobre todo la voluntad de no rendirse ante las primeras dificultades y la responsabilidad de construirse cada día como compañeros y no solo como pareja formal. Juntos, Clara y Samuel encararon el siguiente tramo de su camino con una mezcla de cautela y esperanza. Cada desafío resultó ser, en el fondo, una nueva oportunidad para reafirmar su vínculo y para reconstruirse, ahora sí, desde un amor elegido y no forzado por las circunstancias. El nuevo clima en el hogar y el cambio en la posición pública de la familia Parra se tradujeron en oportunidades inesperadas para Clara. Tras su lucha en el despacho, su reputación se expandió por Altavilla como símbolo de integridad y valentía. Su trabajo anterior, lejos de ser olvidado, le sirvió como referencia de ética implacable y capacidad para resistir las injusticias más duras. Fue invitada a hablar en conferencias sobre discriminación laboral
y sus palabras inspiraron a jóvenes abogados y colegas que antes la habían subestimado. En Sierra Alta, Samuel valoró los consejos y observaciones de Clara sobre casos internos y procedimientos de buena práctica. La empresa, bajo su mirada administrativa y legal, corrigió deficiencias y estableció políticas más transparentes para el trato de los empleados, eliminando privilegios anclados solo en el origen local. Clara denunció con firmeza desde dentro los favoritismos y prácticas hostiles, lo que provocó cambios sustanciales en la cultura organizacional. Por primera vez, sintió que su voz era escuchada y que su trabajo abría caminos para muchos otros. A pesar de algunos roces con figuras antiguas de Sierra Alta, la nueva gestión y el espíritu renovador de Clara dieron como resultado un ambiente más igualitario. Los empleados, que antes temían hablar de sus problemas, comenzaron a acercarse, buscando apoyo y consejo. Samuel, viendo el respeto que Clara inspiraba, la animó a liderar proyectos jurídicos y sociales, reconociéndole capacidad y mérito por encima del lazo familiar. Lejos de sentirse intimidada, Clara se sintió fortalecida y capaz de sostener el equilibrio entre su autonomía y el crecimiento conjunto. El antiguo despacho donde trabajó Clara también vivió cambios. Algunos de sus compañeros, ya sin ENAR, Rivas, quien fue apartada tras investigaciones por acoso laboral, se atrevieron a denunciar situaciones similares y a luchar por un ambiente de respeto e igualdad. Clara fue buscada como mediadora externa en varias disputas, lo que consolidó aún más su reputación en la provincia. Su historia, asociada a la lucha por los derechos laborales y la dignidad personal, pasó de ser un rumor de pasillo a un ejemplo público de superación. En esa nueva etapa, Clara no perdió de vista las lecciones aprendidas. Siguió defendiendo a trabajadores discriminados, manteniendo su independencia personal aún frente a ofertas tentadoras de puestos directivos. Se propuso demostrar que su nombre no dependía ni del apellido Parra ni de Sierra Alta, sino de su propio esfuerzo y tenacidad. Samuel respetó siempre ese principio, aunque en el fondo deseaba que su esposa tomara un rol más visible dentro de la empresa familiar. El equilibrio entre vida profesional y personal no fue sencillo. Clara tuvo que aprender a delegar y Samuel a confiar plenamente en sus socios y directores. Las diferencias de criterio, lejos de separar a la pareja, se convirtieron en terreno fértil para el diálogo profundo. Ambos comprendieron que solo creciendo juntos, pero preservando sus identidades individuales, podrían crear algo duradero y admirado. El día en que Clara fue homenajeada por el Colegio de Abogados de Altavilla, experimentó una mezcla de orgullo y vértigo. Recordó las noches de incertidumbre, los días de discriminación y la soledad de sus primeros meses en la ciudad. Samuel, presente y emocionado, entendió que el verdadero triunfo de su esposa radicaba en haber resistido sin renunciar a sí misma. La admiración fue mutua. Ambos sentían que ese reconocimiento pertenecía no solo a Clara, sino también a la historia compartida que habían construido. La prensa local reconoció a Clara como símbolo de justicia y perseverancia en tiempos de cambio. Detrás de los titulares, ella permanecía fiel a su... Seguía atendiendo consultas, dosificando su energía entre el trabajo, la familia y tardes tranquilas en la Plaza del Encinar, donde todo comenzó. Samuel y su madre, Aurora, la acompañaban en ocasiones, admirando en silencio los pasos de quien había transformado poco a poco la vida de todos. Aunque los logros profesionales de Clara sobresalían, también fue un tiempo de reconciliaciones personales. Marta, la cuñada, la invitó por primera vez a participar activamente en asuntos familiares, pidiéndole consejo y apoyo con una confianza antes impensable.
Clara supo entonces que, más allá de batallas judiciales o reconocimientos externos, las conquistas diarias eran las que realmente construían pertenencia y afecto. En esa etapa, Clara y Samuel miraron hacia adelante con mayor serenidad. Ahora, ambos sabían que los títulos, los triunfos y hasta las derrotas eran secundarios ante la verdadera conquista, la de haberse mantenido fieles a sí mismos y haberse encontrado, desde 1900, el respeto mutuo en medio de todas las adversidades, con las cicatrices del pasado transformadas en puntos de aprendizaje. La relación entre Clara y Samuel se renovó por completo. Ambos asimilaron que el verdadero amor nacía cuando la transparencia, la paciencia y el respeto hallaban espacio en el día a día. Aprendieron a reírse de sus antiguos malentendidos y a celebrar los logros ajenos como si fueran propios. A Clara, especialmente, le reconfortaba la sensación de ser valorada no por el apellido, sino por su voz y su carácter, virtudes que Samuel elogiaba con un orgullo silencioso, pero evidente. De a poco, sus rutinas dejaron de estar marcadas por el recelo o las dudas. Las tardes compartidas en la plaza del Encinar se volvieron ritual de descanso y complicidad profunda. Allí, bajo la sombra de los plátanos y al amparo de la brisa suave, Clara y Samuel se abrían uno al otro sin máscaras. Hablaban de planes futuros, de miedos aún presentes y de la familia que habían construido juntos, una familia unida más por elecciones que por obligaciones. Clara, ya reconocida en el ámbito jurídico y social de Altavilla, se permitió vivir sin la urgencia de demostrar nada a nadie. Samuel, liberado del peso de las expectativas familiares y sociales, abrazó un rol de compañero en vez de protector. Juntos exploraron nuevas formas de crecer, viajaron a ciudades vecinas y, sobre todo, aprendieron a perdonarse los días difíciles, con humildad y honestidad. Aurora, la madre de Samuel, fue testigo de esa transformación. Observaba con ternura la manera en que su hijo y su nuera habían superado desconfianzas antiguas, construyendo una casa donde reinaba el diálogo. Incluso Marta, antes tan estricta, los buscaba para consejos y espacios de celebración. Clara sentía, por fin, el calor de una familia que había costado lágrimas y sacrificios, pero que ahora la abrazaba como uno de los suyos. Con el tiempo, Samuel y Clara abrieron juntos una iniciativa social para jóvenes en 1900, situación de vulnerabilidad, canalizando su experiencia en oportunidades para otros. Ellos, que tan solo unos años antes habían visto el matrimonio solo como una transacción conveniente, convirtieron su vínculo en un motor para el cambio comunitario. La gratitud de los beneficiarios y el respeto de la ciudad fortalecieron la confianza en sí mismos y su visión compartida de futuro. A pesar de los días grises y las recaídas propias de cualquier pareja, ambos aprendieron que el secreto no estaba en evitar los conflictos, sino en abordarlos con honestidad. Samuel aceptó por completo la fortaleza de Clara y ella la humanidad de su esposo. Un silencio cómodo, las manos entrelazadas o una sola mirada bastaban para comprender que lo construido juntos ya nada podía destruirlo. En esencia, la felicidad que alcanzaron fue una suma de pequeñas conquistas. El derecho de ser escuchados, el desafío superado, el rencor disuelto por la comprensión mutua. Ninguno de los dos idealizaba el camino recorrido. Sabían que la vida era frágil y podía transformarse en cualquier instante. Por eso, cada día juntos se volvió celebración y pacto renovado. En el reconocimiento que Clara recibió en la última gala del Colegio de Abogados, Samuel la miró emocionado y por primera vez sintió que había encontrado su lugar, no solo como empresario exitoso, sino como hombre pleno al lado de una compañera valiente y leal. Aurora, junto a ellos, corroboró que las mejores historias familiares se tejen con hilos de respeto y generosidad.
La ciudad de Altavilla, testigo de la metamorfosis de la pareja, admiró cómo dos extraños se convirtieron en referente de superación y amor auténtico. En los ojos de ambos brillaba una serenidad madura, la convicción profunda de que todo lo vivido, con sus cicatrices y reveses, valió la pena para alcanzar una plenitud real.